días, hermanos. Esperamos que se lo esté pasando muy bien en esta mañana, terminando una semana y iniciando una más de la mejor manera. Y la mejor manera para empezar esta semana es alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el llamamiento a la adoración dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti para darte muchas gracias porque nos has cuidado durante toda esta semana que terminamos, Señor. Y Señor, iniciamos esta alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Te pedimos que todo lo que se haga en esta mañana, Señor, sea para tu agrado y que, Señor, no haga que ninguna de las cosas que hagamos esta mañana te ofenda, Señor, pues no es nuestra intención hacerlo. Señor, gracias porque recibes toda alabanza y todo reconocimiento de parte de tu pueblo, Señor. Te damos muchas gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué alegría es saber que todos están en sus casas adorando y glorificando a Dios en este culto. Vamos a cantar juntos como familia a ese Dios que nos permite estar aquí el día de hoy. Unidos
juntos al Dios que adoramos. Le cantamos a ese Dios grande, sublime, poderoso, reconociendo que solamente Él es el único de dar la alabanza suprema, de dar ese honor que se merece. Cantemos esa alabanza a ese Dios al que adoramos.
Ese Dios omnipotente que adoramos es el mismo que antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Él abrió nuestros ojos y ahora podemos contemplar su majestad, podemos ver su resplandor, podemos verlo a Él. Es por eso que podemos cantarle, podemos adorarle. Entonemos esta alabanza: abre mis ojos, oh Cristo. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, Yo quiero verte. yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abramos nuestra Biblia, hermanos, esta mañana en el
Segundo libro de Reyes, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 25 al 29. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 25 al 29. La palabra del Señor dice: en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios le hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jerzel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jerzel, porque estaba enfermo. Que Dios bendiga su palabra. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran bendición es para todos nosotros poder reunirnos en este día tan hermoso que el Señor ha preparado para su pueblo, el cual nos permite reunirnos como una sola familia. Y aunque haya distancia de por medio, podemos nosotros estar juntos alabando el nombre de nuestro Señor y gozarnos en Él. Es una bendición el que podamos comenzar un mes nuevo, el día de hoy, 1 de noviembre de 2020. Podemos disfrutar un nuevo día y asimismo un mes más que el Señor nos permite vivir y poder gozarnos en Él. Así que, hermanos, hoy un día especial. Escuchemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos sigue trayendo un mensaje de amor y esperanza. El tema de esta mañana se ha titulado Aconsejado para su perdición. No es cierto que la mayoría de nosotros, si es que no todos, hemos recibido consejos a lo largo de nuestra vida, ya sea por parte de nuestros padres, ya sea por parte tal vez de algún maestro, de algún compañero, de algún amigo o amiga, e incluso tal vez de nuestros propios maestros, personas que de alguna manera desean lo mejor para nosotros, y pensando en eso, pues se atreven o piden la oportunidad para aconsejarnos y de esa manera pues quizás evitar que cometamos muchas equivocaciones en nuestras vidas. Sin embargo, ha habido momentos en que estos consejos quizás lo hemos echado por la borda y no le hemos dado la importancia debida y pues hemos hecho quizás lo que nosotros pensamos que era correcto y lamentablemente pues nos ha ido mal y aprendemos de esas experiencias tan difíciles. Qué bendición es tener personas que se interesan por nosotros y que preocupados pues nos ayudan a vivir y a conducirnos en esta vida tan difícil como la que estamos viviendo hoy. Pero también hay personas que en alguna ocasión han recibido consejos de parte de los que dicen ser sus amigos o compañeros de trabajo, compañeros de escuela o vecinos, pero que son consejos que lejos de ayudarnos nos han perjudicado porque van con una mala intención. Son consejos que de alguna manera van con ese propósito, no para que nos vaya bien, sino para que
de alguna manera fracasemos y suframos en el trayecto del mismo. Entonces, esos consejos de alguna manera pues provienen quizás de personas inexpertas, tal vez de personas no sinceras, personas que tienen en su corazón tal vez otro tipo de pensamiento, o tal vez porque es la manera como ellos ven las cosas y están acostumbrados a vivir de esa forma y piensan que es lo correcto para ellos, pero están lejos de lo que debe ser la vida cristiana y están lejos de lo que debe ser la conducta del cristiano. Entonces, lamentablemente, pues a veces el creyente escucha esos consejos y le va mal, porque no va de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es lo que le pasó en este punto, en esta lectura bíblica que se ha hecho aquí en Segundo de Reyes, capítulo 8, versículos 25 al 29. Es lo que le pasó a este recién nombrado rey llamado Ocosías. Un rey que fue puesto por la premura del tiempo, porque su padre Joram, rey de Judá, había sido asesinado vilmente y como consecuencia de esto, este joven llamado Ocosías sube al trono y comienza a reinar. Lamentablemente, su padre Joram y su abuelo eran personas que habían descuidado su relación con Dios y habían hecho muchas cosas que cuando Ocosías sube al reino y sube como rey, todo lo que lo rodeaba estaba contaminado. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que todas aquellas personas que estaban alrededor de Ocosías eran personas que sus corazones estaban adulterando contra Dios o estaban alejados de Dios y no buscaban el agradar a Dios y mucho menos glorificar su santo nombre, sino que era todo lo contrario. Esto de alguna manera no quita la responsabilidad de cada persona, y en este caso no quita la responsabilidad del rey Ocosías, porque él, como una persona, como un ser pensante, como un ser inteligente, él podía deducir o podía tomar decisiones claras y podía tomar decisiones correctas a pesar de de todo lo que le rodeaba. Sin embargo, vemos todo lo contrario. Cuando leemos este pasaje bíblico aquí en Segundo de Reyes, encontramos la historia de este personaje y termina en el versículo final de esta historia, no del capítulo, sino de esta historia. Dice en el versículo 29 que cuando Ocosías sube como rey, él desciende a la guerra para pelear contra el rey de Siria, contra el rey Hazael, y cuando ve que matan al rey de Israel, él huye y después se vuelve a reunir con el rey de Israel, y es allá donde acontece todas estas cosas. Sin embargo, en Reyes no podemos encontrar a detalles algunos aspectos que sí encontramos en el libro de Crónicas. Así que, amada iglesia, quiero invitarte en este momento a que, sin perder este capítulo que hemos leído en Segundo de Reyes, capítulo 8, vayamos a buscar o busquemos en el libro de Crónicas, pero en el capítulo 22 del libro de Crónicas, versículo del 1 al 6. Esto es algo que debemos hacer de manera constante. Cuando leemos el libro de Samuel, cuando leemos el libro de Reyes y cuando leemos el libro de Crónicas, debemos verlo como un solo libro, porque narran los eventos de manera simultánea y a veces encontramos narraciones en Samuel que también se narra en Crónicas. Y cuando leemos Reyes también lo encontramos en Crónicas. No todo libro, por supuesto, no toda la historia, pero sí por partes. Y en este caso le damos gracias a nuestro Dios
porque esta historia bíblica del rey Ocosías no lo podríamos entender si no tuviéramos la segunda parte o la continuación de esta historia o la narración de aquellos pormenores que no encontramos en Reyes, lo podemos encontrar en Crónicas. Así que leyendo Crónicas, en segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículos del 1 al 6, encontramos algunos aspectos del por qué Ocosías tiene un triste final. Vemos en este capítulo, si ustedes ven en la palabra de Dios, vemos que cuando Ocosías sube como rey, él comienza a reinar. Dice la palabra de Dios que era de 42 años cuando él comienza a reinar, y reinó exactamente en Jerusalén un año. Él es uno de los muchos reyes que solamente duraron poco tiempo. Lamentablemente, ¿quién era la madre de Ocosías? Pueden imaginarse quién era, o más bien leyendo las escrituras podremos descubrir quién era. La madre de Ocosías era Atalía, o Atalia si queremos llamarle así. ¿Y quién era Atalia? Era hija de Jezabel, la reina de Israel, aquella reina malvada, aquella reina que era idólatra, que era sacerdotisa de Baal y que había llevado al pueblo de Israel, por la debilidad de su esposo Acab como rey, había llevado a Israel a una decadencia espiritual tremendamente como nunca jamás se había visto. A tal grado que el mismo nombre Jezabel es tomado como una mujer a lo largo de la historia, como el símbolo de la prostitución, como el símbolo de la fornicación, como el símbolo del baalismo o de lo que viene siendo la idolatría, como el símbolo de la frivolidad, como el símbolo de una mujer malvada. Pues ella era la madre de la esposa o de la mamá de Ocosías, era su abuela. Entonces ustedes pueden imaginarse, hermanos, qué personas tenía alrededor este rey. Y algo interesante que nos narra aquí en la palabra de Dios y que pues nos sorprende, porque esto es un poco difícil de creer, aunque sabemos que sí sucede. Normalmente las madres, normalmente las mamás quieren lo mejor para sus hijos. Hay un video que vi que está en internet donde una gallina está con sus polluelos, están comiendo lombrices así felizmente, cuando de pronto aparece un águila y se abalanza sobre una de las crías de esta gallina. Pero inmediatamente que la gallina vio lo que estaba sucediendo, armándose de valor, brincó sobre el águila y empezó a picotear, empezó a golpear al águila, a tal grado que el águila, sorprendido por la acción y la valentía de esta gallina, el águila se fue arrinconando hasta que llegó a un agujero de una piedra, y allí en un estado de quietud, completamente asombrado, no sabía qué hacer y empezó a gritar, dando unos alaridos así como de auxilio, pidiendo ayuda, porque estaba sorprendido por lo que esta gallina estaba haciendo. Una gallina que, con la idea y con el afán de defender a sus crías, tomó fuerza y ayudó y se defendió y peleó contra un águila, que le doblaba la fuerza y era más grande que ella. Porque una madre está dispuesto a hacer todo lo posible para cuidar a sus hijos. Los padres, hombre y mujer,
están dispuestos a dar todo lo mejor y aconsejar a sus hijos para que les vaya bien en esta tierra. Así que joven, escucha lo que te digo en esta mañana. Así que niño, escucha lo que te digo en esta mañana. Presta atención a los consejos de tus padres. Tus padres siempre quieren lo mejor para ti. Y cuando los hijos obedecen a los padres, en ello encontramos que hay bendición. Sin embargo, leyendo este capítulo y leyendo estos versículos, vean lo que nos encontramos específicamente en el versículo 3 del capítulo 22 de aquí del libro de Crónicas. Vean lo que dice. También dice, él anduvo en los caminos de la casa de Acab, que era su abuelo, pues su madre, ¿quién era su madre? Atalia, le aconsejaba a que actuase impíamente. Su propia madre aconsejaba a su hijo a actuar de una manera completamente lejos o contrario a la palabra de Dios. Imagínense una madre así, una mamá que aconseja a su hijo para que su hijo le vaya mal. Y esto no es raro porque cuando leemos más adelante vamos a tener la oportunidad de leer en los siguientes capítulos, tanto aquí en Crónicas como en Reyes, nos damos cuenta la acción de esta mujer tan perversa, que es la madre del rey Ocosías, que posteriormente él mata a sus propios nietos, mata a toda su familia. Imagínense el corazón tan perverso que tenía Atalia, que no le importaba el bienestar de su hijo. Era de verdad un símbolo de maldad. Si su mamá era malvada, ella también era de la misma manera. Aconsejaba a su hijo a que actuase impíamente, mal, que actuara de una manera malvada, que no sea justo. ¿Pueden ustedes, amados hermanos, imaginarse a un gobierno, a un rey, a alguien que está dirigiendo un país, una nación, con esos pensamientos y con ese corazón y con esos consejos? Imagínense cómo le va a ese país, a esa nación o a ese reino, cuando su rey tiene un corazón malo, cuando su rey actúa de manera malvada, de una manera terrible, que no le importa nada. Lamentablemente eso es lo que había sucedido. El pueblo de Judá, que era el reino del sur, que era donde estaba la descendencia del rey David, había llegado a ese extremo tan terrible que la decadencia moral, la civilidad, el amor y sobre todo la fidelidad a Dios había desaparecido. ¿Cómo es que habían llegado a esto? Lo vemos porque entró la idolatría, y los reyes que estaban para actuar bajo la soberanía de Dios y bajo la dirección de Dios habían abandonado su responsabilidad, habían abandonado su autoridad y lo dejaron a la ligera, viviendo según su voluntad, viviendo según lo que les parecía. Quizás puedes preguntarte en este momento, bueno, ¿y a mí como familia, en qué me perjudica esto? A mí como creyente hoy en día, pues, ¿cómo puedo aplicar este mensaje bíblico y esta historia bíblica a mi vida? Hermanos, la palabra de Dios tiene que ver con nosotros, y no es como dicen muchas personas que porque la Biblia es un libro que tiene muchos años de haber sido escrito
y que fue escrito por hombres no tiene importancia y no debemos tomarlo en cuenta al día de hoy. Ese fue el problema por lo cual el pueblo de Israel y el pueblo de Judá había llegado a ese grado. Habían alejado las escrituras, la palabra de Dios, los habían quitado de su casa. La palabra de Dios ya no regía su vida. La palabra de Dios nada tenía que ver con su actuar día a día. Y habían comenzado a vivir según su propio criterio, según sus propios pensamientos, y esto los ha llevado a una degradación, a una depravación total, como dice nuestras doctrinas, y los había alejado de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida? Amados hermanos, la palabra de Dios nos aconseja todos los días. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si no conocemos la palabra de Dios, si no leemos las escrituras, ¿cómo vas a poder conocer el consejo de Dios? ¿Cómo vas a poder ser guiado por Dios mismo si no lo conoces, si no conoces su palabra? Entonces puedes imaginarte lo que de alguna manera estamos arriesgando con nuestra familia cuando la palabra de Dios no rige tu vida. Tú como padre de familia, si Dios te ha dado la oportunidad de tener a tu familia ahí en tu casa, tú como esposo, con tu esposa, con tus hijos, o si solamente estás tú como mamá, están tus hijos, o si solamente estás como papá y tienes hijos, o tal vez estás solamente como matrimonio, esposa y esposa, y aún no tienes hijos. Esto es para ti. Esto es para ti. Este mensaje bíblico es para ti. Si eres joven, eres un joven, una señorita, un adulto, un niño, este mensaje es para ti. Porque nos habla y nos enseña que debemos aprender a ser guiados por la palabra de Dios y no llegar a este grado como había llegado la casa de Judá, el pueblo de Israel y el reino de Judá, por haberse alejado de Dios y comenzar a escuchar consejos, y en este caso de aquella persona que podríamos considerar que debía darles consejos que ayudaran a su hijo. Pero esta mujer estaba buscando la destrucción de su propio hijo. No quería lo mejor para él. Y lamentablemente encontramos que Ocosías, pues tal vez por respeto a su madre, por amor a su madre, por confiar en su madre, hacía lo que se le aconsejaba. Estaba siendo aconsejado para su perdición. Y no solamente fue la mamá, sino que podemos pensar en el papá, que ya estaba muerto. Quizás cuando él vivía, con su actuar, con su testimonio, de igual forma Ocosías veía a su padre, su forma de actuar, su forma de vivir, y lo imitaba. Pero cuando él sube como rey, no solamente su mamá lo aconsejaba de mala manera o de una manera errónea, sino que sus propios consejeros, aquellas personas que estaban alrededor de él, que era su general de ejército, que eran sus capitanes, su guardia personal e incluso sus propios consejeros, aquellas personas que estaban cerca de él, lo aconsejaban de una manera mala y errónea. Dice en el versículo 4, vean lo que dice la palabra de Dios: también él hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Quiénes eran ellos? Sus amigos, sus compañeros, sus tutores,
sus capitanes, su gente más cercana, aquellas personas que supuestamente eran los que lo debían guiar para ser un buen rey, daban consejos, pero esos consejos eran totalmente erróneos. Eran consejos malvados. Y puedes imaginarte, amado hermano, puedes imaginarte esto. ¿Por qué aparentemente toda la nación estaba viviendo de una manera desordenada y malvada? ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. Simplemente por eso. Dios ya no era al que debían adorar. Dios ya no era el rey. Dios ya no tenía nada que ver con ellos. Y habían decidido seguir sus propios caminos. Y es lógico que cuando el ser humano abandona a Dios, todo lo que hace es maldad. Y como dice las Escrituras, en sus pensamientos de ellos parece que son caminos correctos, pero son caminos de muerte, son caminos de envidia, son caminos de maldad, porque no conocen lo bueno. Solamente conociendo a Dios podemos ver la diferencia. Como nación habían decidido seguir sus propios caminos y dejar a un lado a Dios. Entonces, el consejo de todos era consejo malvado. Porque ¿dónde estaba la guía? La palabra de Dios es nuestra regla y práctica de vida. La palabra de Dios es el camino que debemos seguir. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es la espada que hace ver la verdad y la mentira. La palabra de Dios es el todo del ser humano. Y cuando no está en un reino, cuando no está en una familia, cuando la palabra de Dios no está en la vida de la persona, todos los consejos, todo lo que piensa, todo lo que hace va a estar mal. Porque la palabra de Dios es lo que rige nuestras vidas. Entonces, el consejo de aquellos que supuestamente dirigían la nación eran consejos que perjudicaban a este rey, y este rey, por no conocer la palabra de Dios, también se equivocaba. Solamente por gracia de Dios, solamente por el amor de Dios, el reino de Judá permaneció por muchos años. Y aquí entra la misericordia de Dios, porque podemos pensar, entonces, ¿por qué Dios no los dejó para su propia destrucción? Y hay una razón. Porque Dios había hecho una promesa. Si ustedes pueden buscar en Segundo de Reyes, capítulo 8, vean lo que dice la palabra de Dios. En Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 19, dice la palabra de Dios: con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Esto es lo mismo que el Señor ha hecho con nuestra vida. ¿Cuántas veces, amada familia del Señor, hemos cometido tantas cosas que son maldades? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones no basado en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Porque cuando estamos lejos y no conocemos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no está en el centro del hogar, en el centro de nuestros corazones, seguimos nuestros propios consejos y nos va mal.
Debemos aprender a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Debemos aprender a vivir conforme a lo que Él quiere. Este pasaje es uno de los mejores resúmenes donde podemos encontrar la maldad del hombre y la bondad de Dios. Donde podemos ver cómo Dios se compadece y guarda su misericordia hacia cada uno de nosotros. Y a pesar de equivocarnos, nos da la oportunidad de regresar a Él. Lamentablemente Ocosías, por su debilidad, por no querer buscar a Dios, porque tuvo la oportunidad y seguir el consejo de aquellos que lo rodeaban, solamente un año de rey fue lo que hizo y murió de una manera precipitada y concluyó su reinado de una manera abrupta. ¿Por qué? Por seguir consejos que eran para su perdición. Debemos tener mucho cuidado de ver quiénes son los que nos rodean. Y sobre todo debemos tener mucho cuidado de conducirnos en nuestra vida, de saber de que si estamos lejos de la voluntad de Dios, si no tenemos a Dios en cuenta en nuestras vidas, entonces nos irá mal. Busquemos a Dios todos los días de nuestras vidas. Busquemos cómo agradarle y sobre todo, amados hermanos, busquemos el consejo de Dios, porque en el consejo de Dios hay vida eterna, porque en el consejo de Dios está nuestro bienestar, porque en el consejo de Dios está todo lo que necesitamos. Antes de escuchar a otras personas, escucha a Dios. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a tu familia. Que al aconsejar, aconsejemos de la mejor forma, siempre pidiendo el consejo de Dios, diciéndole que nos hable día a día, que si estamos mal, que nos corrija, que si estamos lejos, que nos haga volver al camino, que si nos hemos olvidado, recordemos quién es el Dios que nos ha levantado. Entonemos esa alabanza. Dios, háblame. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien.
Si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Pues háblame. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Pues háblame. Muy bien, hermanos, y escuchando la voz del Señor, preparémonos para ofrendar esta mañana y traer lo que el Señor nos ha pedido. La palabra del Señor dice: y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Ofrendemos. Entonemos el himno 443, traigamos contentos. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso
Señor, te damos muchas gracias porque nos permites levantar nuestra mano, Señor, para ofrendar. Señor, te pedimos que a las personas que no pudieron hacerlo, Señor, o no pueden hacerlo, que tú también les des esa oportunidad. Y Señor, si es por necesidad, Señor, te pedimos que tú cubras con tu infinita misericordia todas esas necesidades que las familias tengan. Gracias, Señor, por estas ofrendas. Te pedimos que tú las multipliques, Señor, que tú las bendigas y que, Señor, nos des entendimiento para distribuirlas en tu obra. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos, les invito a ponerse en pie ahí en sus hogares y tengamos la oración final y también recibamos la bendición pastoral. Oremos. Padre, ayúdanos a confiar en ti, a no cometer los mismos errores que cometieron esos reyes de los cuales hemos visto su triste historia, y que tú dejaste en la palabra, en tu palabra, para que nosotros pudiésemos aprender, para que nosotros tomemos, Señor, conciencia de que cuando el ser humano deja a un lado tu palabra, tu mensaje, deja a un lado, Señor, tus mandamientos, termina todo mal. Porque en tu palabra hay consejos de vida eterna, pero en el consejo de aquellos que no te aman hay muerte y destrucción. Señor nuestro, ayúdanos a buscar siempre los consejos que tú tienes preparado para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir y practicarlo todos los días. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a obedecer tus mandatos. Bendice a tu pueblo, Señor, que en esta noche, en este día, hemos estado aquí reunidos para escuchar tu palabra, para cantar, para orar, para ofrendar, para diezmar. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la alabanza y consagra, Señor, todo lo que se te ha ofrecido. Y asimismo, Señor, póngase en nuestro corazón y en nuestra mente siempre el deseo de agradarte a ti y de buscarte todos los días. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros siempre. Oramos y damos gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora, mis amados hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, quiero invitarles a que esta tarde, justo a las 6 de la tarde, podamos ver y podamos congregarnos como iglesia para tener nuestro culto. El día de hoy y en lo posterior vamos a tener nuestro culto en vivo, de la misma manera como en la mañana, así en la tarde. Así que juntémonos y alabemos a nuestro Dios. Hoy a las 6 de la tarde alabemos a nuestro Dios como familia. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde y que el Señor esté con todos ustedes. Pasen muy buenos días.